Continuando con el método preparado para el niño, se proporciona a las dimensiones y fuerzas de los niños. Es limitado porque en cuanto a que el mismo ambiente dirija al niño hacia el conocimiento y lo ayude pues como a ordenar sus ideas y aclarar como la mente. Debe ser sencillo, lo más sencillo que se pueda, en la calidad de las cosas y en la línea de las formas elementales. Debe haber lo suficiente y lo necesario, como un equilibrio ahí, ¿no? El delatador del error, el poder darse cuenta de error, lleva a los niños a un razonamiento cada vez mayor, pudiendo pues medir estas consecuencias de sus acciones. Debe ser lavable para que el niño pueda como mantener limpio y cuidado el ambiente. El entorno, los ambientes pues se encuentran divididos en 3 niveles. El primero es comunidad infantil, que es del primero a los 3 años. El segundo, que es casa de los niños, que es de 3 a 6. Y taller, que es primaria. Bueno, en Montessori los salones, como les decía, son espacios amplios, luminosos, incluyen flores, plantas, en un orden que debe ser establecido. Los ambientes están diseñados para estimular como todo el deseo del conocimiento y la independencia del niño. Por eso les comentaba que tiene como las medidas, o se tienen las medidas exactas a la altura de los niños, para que ellos puedan alcanzar todo el material y ellos puedan por ellos mismos descubrir. Con los muebles, materiales, infraestructura que esté a su alcance, todo al alcance del niño. Como decimos, el enfoque se basa en el niño. Dentro de este ambiente preparado, los niños, pues como se los decía, están libres de elegir sus propios materiales, actividades, cambiar de actividades, sentarse en las sillas o arrodillarse o sentarse en el piso, o sea, como en alfombritas. Pueden moverse libremente por el cuarto, trabajar solos o con otros niños, pero siempre y cuando con la seguridad y que no esté implicada y respeten los derechos de los demás. El niño, pues como les decía, debe estar libre. Dijo la doctora Montessori, para ser de verdad un amo de su ser. Él debe estar libre para tomar sus propias decisiones y hacer su descubrimiento aprendiendo de sí mismo. La doctora Montessori pues diseñó su material utilizando cubrir todas las áreas en las que ella estudió las necesidades de los niños. Todo material es natural, atractivo, progresivo y con su propio control de error. Entonces, todos los materiales son diseñados de esta manera. No necesariamente tenemos que comprarlos porque de verdad podemos encontrarlos hasta en nuestra propia casa. Los niños están pues introducidos a una gran variedad de materiales para dar bases sólidas a las habilidades e inteligencias humanas. En los ambientes los materiales se encuentran pues distribuidos como en diferentes áreas en lo que los niños tienen libre acceso y en donde pueden elegir la actividad que quieren realizar. Todos los materiales fueron o son realizados científicamente, o sea, esto trae una explicación científica, cada material que se usa en el método Montessori, adecuados al tamaño de los niños, o sea, todo material está adecuado a la mano, al peso, a todo. Para el aprendizaje, o sea, cómo está enseñado para cada con elementos, como les dije, naturales, como madera, inclusive vidrio y metal. Sí, me dirán, ¿cómo vidrio? Sí, o sea, utilizan jarritas, por ejemplo, hay unas jarritas chiquitas y tienen que ir vaciando la jarrita en un vasito, ¿no? Y eso sí tiene una implicación también neurocognitiva, que es por esta razón que en mi consulta me encanta el método porque está esta parte también, ¿no? Entonces quizás también lleva un poco de enfoque neuropsicológico por ahí. Entonces, todos los ejercicios empiezan de lo más sencillo a lo más complejo. Están graduados, van con movimientos dirigidos por la inteligencia hacia un fin específico.
un punto de contacto entre mente del niño y la realidad externa. ¿Qué más? Pues todos los materiales son motivo de actividad, las cualidades que queremos resaltar en lo que el niño quiere aprender, tiene control del error, tiene un máximo y un mínimo presentado como los opuestos, hay material de cada cosa, ayudan a los niños a extender lo que aprenden mediante la asociación de conceptos abstractos con una experiencia sensorial concreta, así realmente está aprendiendo y no solo memorizando, ¿sí? Como decíamos, porque el enfoque tradicional es lineal. Aquí es esta parte también, ¿no? O sea, que aprendo y no solo memorizo. Trabajamos las dos áreas. ¿Cómo se trabaja o cómo lo trabajaríamos con adultos? El adulto cómo es el adulto dentro del método Montessori también. El adulto es el nexo entre el niño y el ambiente preparado. Y su meta pues es ayudarlo a ayudarse. O sea, los dos tienen una retroalimentación, dejándose saber que él es el que debe amarse y respetarse, por lo que el adulto debe ser de gran ayuda en la construcción de la confianza en sí mismo del pequeño. Como el niño debe estar libre, moverse y experimentar en el ambiente, el papel del adulto es únicamente señalar o hacer las directrices. Las guías, como les decía, maestros, ¿sí?, tienen como el papel fundamental, ya que deben transmitir el conocimiento y formar a los alumnos. El papel de los maestros o profesores o guías en el caso del método Montessori, la doctora Montessori siempre se refirió a la maestra como guías y su papel se diferencia considerablemente del de maestra tradicional. Ella ante todo tiene que ser una gran observadora de los intereses y necesidades individuales de cada niño. Eso es como una visión, ahora sí que por eso los métodos Montessori son grupos muy reducidos. Se han hecho las escuelas privadas cuando María Montessori dijo que su metodología debería de ser pública, debería ser gratuita, pero pues se ha convertido en más privada. Los grupos son muy reducidos. Como los manejamos en nuestro taller de pre-kinder, pues es 3 niños por grupo. Tenemos 4 grupos y no excede el número de niños, ¿no? Entonces sí son muy reducidos. Es una educación muy enfocada y personalizada. Algunos guías o maestros, que en el caso de del método Montessori, usan únicamente los materiales diseñados por Montessori, por la doctora Montessori. Otros, en cambio, desarrollan pues estos mismos materiales nuevos o los adaptan materiales educativos al salón de clase Montessori. Entonces este es a lo mejor como en mi caso, que tenemos tanto el material Montessori como también adaptamos el material al método Montessori. ¿Cuáles son las características de esta guía, de la guía, valga la redundancia, o maestro Montessori? Pues conocer a fondo cada una de las necesidades intelectuales, físicas, psicológicas de cada periodo del desarrollo del niño. O sea, la guía tiene que conocer en qué periodo del desarrollo está el niño. Debe ser capaz de guiar al niño dentro del salón hacia el material o actividades que se requieren para lograr un desarrollo armónico y adecuado a su edad. Primero se le muestra una vez, te voy a enseñar cómo se toma, lo traemos a la mesa, te enseño la actividad, ahora te invito a que tú realices la actividad. Se debe manejar correctamente el uso y la objetividad de cada material que se encuentre en el espacio. Se activa cuando se pone ser activo, ser una persona activa o ser un guía activo cuando se pone el niño en contacto con el material por primera vez, y pasiva cuando está ya en contacto o ya se ha dado el material. Debe mantenerse el ambiente siempre limpio y ordenado, atender y escuchar en donde se le llama y respetar pues el trabajo y los errores de quienes trabajan. Generar autodisciplina, la bondad y la cortesía, guiar al niño para que
aprenda a observar, a cuestionarse y explorar sus ideas de forma independiente, motivándose en sus intereses por la cultura y las ciencias. Entonces, las 4 áreas que tiene Montessori son vida práctica, que esta se considera pues la más importante del salón. Ayuda al niño a desarrollar coordinación, concentración, independencia, orden, disciplina. Abarca los ejercicios para la realización social, la tolerancia, la cortesía, el control perfecto y el refinamiento del movimiento. Sí, el limpiar, inclusive el método para limpiar, hay un método específico para limpiar la mesa, es de arriba para abajo, de arriba para abajo. Y, por ejemplo, también para limpiar ventanas, se les da si hay una ventana o una pared o una ventana de cristal, una puerta de cristal, pues se les enseña que ponemos y hacia arriba, abajo, y no como en desorden, ¿no? O sea, se da una indicación y tiene que ir como en cierto orden. La educación sensorial, que se refiere pues al desarrollo y al reafinamiento de los 5 sentidos: vista, sonido, tacto, olor y gusto. Y pues este propósito de los ejercicios es educar los sentidos, así el niño puede aprender sobre el ambiente y ser capaz de discriminar sus aspectos más sutiles. Habilidades de lenguaje, lectura y escritura. El primer paso hacia la lectura y la escritura es sensorial. Los niños utilizan su dedo índice para conocer sensorialmente las letras a través del uso de letras contorneadas con papel de lija. Esto les ayuda a reconocer las formas geométricas al mismo tiempo que desarrolla la destreza y aprenden las letras fonéticamente. Luego se sustituye el dedo por un lápiz para más adelante escribir. Entonces es un proceso, si se fijan, no es como el método tradicional. El aprendizaje en la lectura y la escritura se logra en el niño de una forma natural, al convivir, al intercambiar experiencias con compañeros mayores que ya lean y escriban. Proporciona esto al niño su deseo de hacerlo, o sea, lo motiva o lo ayuda a motivarse para realizar la lectoescritura según las habilidades e intereses propios de su edad, y se crea una atmósfera que favorece su desarrollo. O sea, no vamos a dejar al niño sin aprender a leer y escribir, pero vamos con un cierto proceso. En el área de matemáticas o introducción a los números, una vez más la introducción a los números y matemáticas es sensorial. El niño aprende a asociar los números a las cantidades, trazándolas gradualmente a formas más abstractas de la representación. La educación temprana de este sentido ayuda al niño pues a poner la base para la lectura y el aprendizaje de las matemáticas. Las actividades desarrolladas con las materias sensoriales hacen que el niño pase de lo concreto a lo abstracto y le ayude a discriminar tamaños, colores, formas, peso, etc. Algunas comparaciones que se pueden hacer entre el método Montessori y el tradicional pueden ser: el método Montessori tiene un énfasis estructural, cognitiva y desarrollo social. En el método tradicional el énfasis es conocimiento, memorización y desarrollo social. En el método Montessori la maestra desempeña el papel de sin obstáculos en la actividad del salón. El alumno es un participante activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el método tradicional la maestra desempeña el papel dominante y activo. Bueno, no queremos decir que sea realmente así, pero es como está en lineamientos el método tradicional. La maestra desempeña el papel dominante y activo en la actividad del salón, y el alumno es un participante pasivo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el método Montessori el ambiente y el método Montessori alientan la autodisciplina interna. En el método tradicional la maestra actúa con la fuerza principal de la disciplina. En el método Montessori la enseñanza individualizada o en grupos y se adapta a cada estilo de aprendizaje de los alumnos. En el método tradicional la enseñanza en un grupo es de acuerdo al estilo de enseñanza para adultos.
Los grupos en el método Montessori son con distintas edades, en los grupos tradicionales son de la misma edad. En el método Montessori los niños son motivados a enseñar, a colaborar y ayudarse mutuamente, y en el método tradicional la enseñanza la hace la maestra y la colaboración no se le motiva. No, acuérdense, no estoy diciendo que sea totalmente todo tradicional y que sea malo y que sea son métodos, y es hacer como una comparación entre las dos partes. Esas pueden ser como algunas de las áreas de comparación entre el método Montessori y la tradicional. Y así ya como terminando, pues la doctora Montessori hizo sus primeros estudios y observaciones con niños de estratos sociales bajos, que además eran niños llorones, asustadizos y tímidos, y eran al mismo tiempo también violentos, posesivos y destructivos. Paulatinamente comenzó a aplicar su método con estos pequeños y pudo comprobar que luego de satisfacer sus necesidades emocionales experimentaron una transformación tan extraordinaria que se llegó incluso a hablar de los niños convertidos por el cambio asombroso que se pudo ver, ¿no?, de estos niños. Los niños Montessori pues aprenden a trabajar tanto independientemente como en equipo. Son capaces pues de resolver de una manera autónoma los problemas que se les presentan, seleccionar entre variedades de alternativas en formas adecuadas y administrar bien su tiempo, ya que se les ha estimulado a tomar decisiones desde edades muy tempranas. Intercambian ideas y actividad y conversan libremente con otros acerca de su trabajo y experiencias. Estas actividades enriquecen su destreza de comunicación, facilitando así su camino en diferentes entornos sociales. Los programas Montessori ponen especial énfasis en los primeros años de la vida del niño. ¿Por qué? Porque es precisamente durante este periodo de los primeros años que emergen paulatinamente fenómenos asombrosos como todo lo que es la parte psíquica y el comportamiento humano. El niño comienza a independizarse, aprende a manipular objetos, andar, hablar y dirigir por su propia voluntad, ¿no? Entonces, todo lo anteriormente mencionado es aprovechado por Montessori para aplicarla en actividades autodirigidas y no competitivas que ayudan a los niños a desarrollar pues estas habilidades y crear una imagen positiva de sí mismos, una imagen fuerte, una imagen confiada para enfrentar pues los retos y cambios que en su vida cotidiana puedan encontrar con optimismo. Pues se ha ampliado. En los primeros años se ha empleado esta medida que se descubren nuevas aplicaciones de su método a prácticamente pues toda la escolaridad. Como les decía, yo estuve en prepa Montessori. No necesariamente quiere decir que solamente haya desde inicios desde chicos o solamente desde kinder, se puede decir, a primaria, sino inclusive secundaria y preparatoria. Tu pensamiento es totalmente distinto, llegas, a mí en lo personal me pasó que al llegar a la universidad yo traía un enfoque como más de investigación, más colaborativo, de poder trabajar con compañeros y no solo individualmente. Entonces, esta es una parte de lo que trabajamos en nuestra consulta, en nuestros consultorios. Acérquense al método Montessori, tienen la oportunidad de llevar a sus hijos a una escuela Montessori, aprovechen, porque la verdad es una gran educación. Desde casa también hay educación para casa Montessori y es un sistema muy muy bonito. No solo decir que el niño, o se ha criticado que el niño a lo mejor, por ejemplo, se critica que se le enseña actividades de la vida cotidiana como a lavar. A cierta edad ya puede a lo mejor recoger su basurita con una escoba. Perdón. Y no es como, hay críticas de que si no, es que al niño se le está haciendo como
que haga o que realice esas actividades de barrer o trapear, y a lo mejor va a haber muchas críticas, pero les ayuda mucho a su independencia, y no es por ese sentido de verlo como malo, sino al contrario, de que está generando habilidades de la vida diaria, y eso es lo que hacen en el método Montessori. O sea, tú limpias tu lugar, tú te encargas de limpiar tu lugar, otros días te toca hacer el aseo, nos tocaba hacer el aseo cada uno por orden de lista, nos quedábamos a limpiar todo el salón, a barrer, a sacudir la mesa, porque era una mesa gigante, entonces teníamos que limpiar todo, y era cada uno que nos responsabilizaba. Yo la verdad agradezco muchísimo esa oportunidad que me dieron de haber estado en Escuela Montessori, que en estos momentos estoy aplicándolo en mi consulta, en mi vida diaria, y que tengo muchos aprendizajes que marcaron mi vida para siempre. Aunque fueron 3 años solamente de Montessori, bueno, fue un año también más de primaria. Entonces, la educación también primaria, como método Montessori, fue excelente. Se adapta a las necesidades y capacidades de todos los niños, no es exigente, y yo la verdad estoy agradecida y feliz por haber tenido la oportunidad, y de verdad que acérquense al método Montessori, es muy amigable, es muy bonito, y pues quería platicarles que también estamos como en esta parte de involucrar al método Montessori en la consulta, obviamente no sin la parte de estudios, obviamente en nuestra área clínica o neuropsicológica, pero sí se puede incluir porque es muy amigable y ayuda mucho a los niños. Así que bueno, espero que tengan un muy buen día y nos vemos pronto. Adiós.